Cordial saludo, mi nombre es Jorge Leonardo Ruiz, soy estudiante de Ingeniería Industrial. En este momento estoy cursando el área de estática y resistencia de materiales. En este caso, vengo a hacerles la presentación del diseño de una cercha para una cubierta. Decimos que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Tendrían una pendiente de 25 grados y se construirían con un perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, de longitud 64 por 64 por 9.5. Decimos que la longitud de la cuerda inferior es de 12 metros, longitud de la cuerda superior es de 13.24 metros. Tenemos un número de cerchas de 9, el área de influencia que es de 39.72 metros cuadrados y calculamos que la velocidad del viento es de 10 metros por segundo si hallamos que nos encontramos ubicados en Cúcuta. Vemos el dibujo, el gráfico de la cercha. Tenemos la longitud de los elementos AB, BC, CD, DE, EF, FG, que es de 2207, y así BL 0.93, BK 2.207, CK 1.86, CJ 2.73, DG DJ 2.8, EJ 2.73, EI 1.86, FI 2.2, FH 0.9. Decimos que un total de 43.52 metros. Para la cubierta se usarán tejas de Eternit número 6. Para cada pendiente se requiere para cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior, 4 tejas y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha que se requiere, 3.45 tejas para un total de 27.6 tejas, cada una con un peso de 19.11 kilogramos. Se usarán correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 30 metros de correa por cercha. Se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero con una densidad del número por correas. Distribuimos las cargas en los nodos de la estructura, que es de W, la carga es igual a 43.734.66 dividido 7 menos 1, que nos da un total de 7.3 kilonewtons. Vemos la gráfica de la cercha con sus cargas. Dice que se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de las partículas de cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego, los elementos gemelos de la parte derecha tendrían los mismos valores de fuerza. Se tomará la sumatoria de las fuerzas en X positivo a la derecha, se tomará las sumatorias de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto, se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo, y se solucionan por método de eliminación de Gauss-Jordan para sistema de 2×2. Determinamos así las fuerzas externas. Nodo A, decimos que AB es igual a menos 43.18 kilonewtons compresión en X, y en Y, AL decimos que es igual a 39.13 en tensión. Y así seguimos
determinando las fuerzas de los nodos. Nodo L, nodo B, nodo K y así sucesivamente. Luego realizamos una tabla de resumen que nos da AB y FG, fuerzas en kilonewtons, que es de menos 43.18, compresión AL y HG 39.13, tensión LB y HF, que es un elemento de amarre, por lo cual no genera fuerza, LK y HI 39.13 en tensión, BC y FE menos 35.88 en compresión, BK y FI, menos 7.3 compresión, KJ y JI 28.84 tensión, CK y EI 3.08 en tensión. Luego calculamos la fuerza interna con el método de secciones aplicando una sumatoria en el momento alrededor del punto B. Podemos calcular el valor de la fuerza interna del elemento LK. De esta manera nos da 39.16 a Y 21.9 en tensión. Luego se determinan los momentos de inercia del área de la sección del perfil doble respecto a los ejes centroidales del área compuesta. Luego se le selecciona el menor momento de inercia del área, en este caso IX, que nos da 0.0081 m². Esto es todo.